Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast El Dios que Sorprende. En esta ocasión nos acompaña Ahmed Cruz Fuentes. Bienvenido, Ahmed. Hola, me da mucho gusto estar aquí nuevamente, ¿verdad? Pues vamos a pasar un tiempo pues grato, espero que podamos escuchar y aprender todos juntos, ¿no? Siempre que vengo aprendo yo. Gracias, también aprendemos de ti. El día de hoy vamos a platicar sobre conociendo a Dios. Ahmed Cruz. ¿Quién es Ahmed Cruz? Desde tu experiencia con Dios, desde cómo Dios te llamó. Bueno, am, pues creo que hay que mantenerlo simple, ¿verdad? Para mantenerlo simple, hablando de la fe, ¿no? Pues considero que cuando yo realmente tuve como que esa noción o esa comprensión, perdón, de Jesús como Dios fue cuando pues yo estaba aproximadamente en mis primeros años de la primaria, ¿no? Segundo, primer año de primaria. Me acuerdo que estábamos precisamente en la iglesia y hubo esta actividad donde invitamos amiguitos de la escuela, de donde tú quisieras, pero era como una actividad de alcance. Y recuerdo que en esa ocasión mi amigo pues era una persona, obviamente un niño, pero pues no compartía la fe, ¿no? Familia laica, como se dice. Y me acuerdo que en esa ocasión la maestra dijo, que no importaba si tú eras de familia que era cristiana todos, ¿no? Que tus papás eran pastores. Que dicho sea de paso, ¿no? Mis papás son ministros, a la gloria de Dios. Y como que yo entendí eso, ¿no? Estando chiquito dije, bueno, sí soy. Sí. Sí caigo ahí, ¿no? Y entendí que pues realmente Dios es personal, ¿no? Y como que en ese momento, o al menos de esos instantes, tomé conciencia, ¿no? De que realmente Dios, pues, es personal, ¿no? Cada quien su relación con Dios. Y pues ahí, ¿no? Comencé poco a poco porque digo, cuando entras en la adolescencia, en la juventud, pues como que te descarrías también, ¿no? Pero pues ya más adelante tal vez hablemos de eso, ¿no? Claro, sí, totalmente. Em, Jesús llega a nosotros de una manera muy particular, muy especial y al tiempo que Él considera no es tarde ni, no, ¿verdad? Sino que Él llega en un momento oportuno en el que podemos conocerle. Conociendo a Dios, Ahmed, ¿cómo se te reveló? Bueno, lo que nos compartes es muy chico, independientemente que estás en un lugar, en una familia que conoce de Dios. Eso es bien importante para todos aquellos que nos ven, que independientemente que tú seas, como comúnmente se les ha llamado, ¿verdad? Naciste en cuna cristiana, el conocer a Dios es otra cosa, ¿verdad? Conocer a Dios. Sí, bueno, considero que también, pues conocer a Dios, ¿no? También involucra en ir poco a poco descubriendo cómo Él puede integrarse a diferentes partes de tu vida, ¿no? Y también cómo tú vas madurando, eh, tanto en tus años, ¿no? Digo, depende Dios, como decías, Jesús llega a la vida de cada persona en diferentes etapas de cada uno, ¿no? Niñez, adolescencia, adultez, etcétera. Pero considero que vas madurando con Dios, vas entendiendo, vas conociendo nuevas facetas de Dios, ¿no? Pues hasta el mismo Señor en la Biblia dice, ya no los llamaré mis siervos, no, ahora serán mis amigos. Puedes conocer a Jesús como un amigo, ¿no? Incluso Jesús dijo que, pues el Padre, ¿no? Hablando de Dios como Padre, llegas a conocer a Dios como Padre. También he escuchado testimonios de personas, ¿no? Que conocen a Dios como su sanador, su doctor, ¿no? Esa es otra forma en cómo, pues tú como hijo o hija de Dios vas conociendo y descubriendo las facetas de Dios. Entonces, considero que también tiene que ver esta parte que tanto nos atrevemos a meternos, ¿no? A ser íntimos con Dios, ¿no? Así vamos descubriendo, pues, las diferentes facetas que Dios tiene para con los seres humanos, ¿no? Ujú. Sí. Em, Cómo el Señor nos va llevando a conocerlos, les decía hace un momento, es muy particular.
Ya tú mencionabas que para algunos es Dios sanador, o el Dios proveedor, el Dios amigo, o para otros es un Dios muy, muy lejano, ¿no? Y para otros es tan cercano como tenerle la confianza de contarle todos los días lo que te sucede, porque lo sientes tan cerca. ¿Cuál ha sido tu, tu caminar? ¿Cómo ha sido tu caminar al conocerle? Muchos, es decir, por ejemplo, a mí se me reveló a través de leer su palabra. Ni siquiera fue porque yo haya asistido a una iglesia, sino porque alguien por allí me entregó un folleto y leí que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y después me fui, ahí conocí. Y otros dicen, no, pues yo lo conocí a través del ejemplo de mi compañero de trabajo y ahí supe que él era cristiano. ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Cómo conoces a Jesús, Ahmed? Qué buena pregunta. Pues creo que podría aterrizar mi respuesta de muchas áreas, pero muy personalmente creo que yo he conocido a Dios como padre, ¿no? O sea, como una persona que realmente ama como un padre. Y digo, yo amo mucho a mi papá, ¿no? Es una persona que admiro, que realmente ha sido un buen padre, ¿no? Para mí, pero cuando yo aprendí que Dios es un padre también, entendí que, pues esas cosas o esas, ¿cómo decirlo? Esas áreas que a lo mejor no mi padre terrenal no puede cubrir, Dios las puede cubrir, ¿no? Muchas dudas que yo tuve cuando era joven, Dios de alguna forma se revelaba y me hacía entenderlo, ¿no? Y yo decía, bueno, esto es un amor. Como mi papá, yo sí lo relacionaba, ¿no? Decía, wow, eh, muy cercano, muy personal, ¿no? Igual yo experimentaba a Dios en la corrección, ¿no? A veces no nos gusta, pero recuerdo en alguna ocasión, ¿no? Hablando de esas experiencias, ¿no? De esas vivencias, que yo iba en la combi, yo tomaba clases, de inglés, ¿no? Por los días sábados. Pero yo no andaba tan bien en las cosas de Dios. No que yo anduviera en malos pasos, pero no estaba tan cercano, ¿no? No me sentía tan involucrado en el servicio o en mi vida espiritual, no espero estarme dando a entender. Y me acuerdo que vino a mi mente, o sea, yo estaba con ese pesar, ¿no? De que sé que algo no está bien con Dios, yo lo sabía. Y vino a mi mente un pasaje bíblico, ¿no? Vino a mi mente Santiago 1:8. Jamás había yo leído ese pasaje en la Biblia. Y yo tenía la Biblia en el celular, ¿no? Ni la leía la Biblia, pero ahí la tenía. Tendría yo, te estoy diciendo, tal vez 15, 16 años, ¿no? Este, y leí el pasaje Santiago 1:8 y ese pasaje dice, el hombre inconstante, no, perdón, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Y yo dije, ese soy yo, que sé lo que es bueno delante de Dios, pero no lo estoy haciendo, ¿no? Y me acuerdo que fue un pasaje que me aprendí de memoria y que Dios trayendo corrección a mi vida, ¿no? No es, espero estarme dando a entender, pero no lo sentí como lo que muchas veces llamamos como un regaño, un castigo, sino que es para bendición, es para algo que te va a hacer de bien, ¿no? Entonces, aterrizando a mi idea, ¿no? Yo he conocido a Dios como Padre, así se ha revelado a mi vida. Sí. Qué maravillosa experiencia que nos comparte Ahmed el día de hoy. De hecho, hay muchas más experiencias que, como dice por ahí la palabra, no alcanzarían ni los libros, ¿verdad? Para contar las maneras en las que Dios se nos ha revelado, se nos ha mostrado a cada uno en particular. Algo que comentabas, Ahmed, es hacernos íntimos de Dios, ¿verdad? Hacernos amigos, la faceta en la que Jesús se reveló a ti o Dios o el Espíritu Santo fue a través de la paternidad y efectivamente la paternidad cubre en nosotros, independiente de esa cualidad virtuosa que tienen nuestros padres, la paternidad de Dios cubre, ¿verdad? La paternidad de Dios los llena todo. Algo que también comentaba, y es bien importante que tomemos en cuenta esto y conservo y reflexiono y nos edifica, es que Dios te va llevando a la profundidad de esa intimidad de conocerlo, porque tú dices, yo lo conocí como padre, pero también en un padre no rígido, de como hay un texto, ¿no? La vara que ahí Corrección. agarra, ¿no? No, sino que es un padre que su corrección, nos decía Med, edifica, ¿verdad?
y que también nos hablaste que otro medio por el cual tú empezaste a conocer a Dios fue su misma palabra. Sí, la palabra. Y aquí qué bueno que mencionas eso. La palabra, te abre los ojos porque, digo, yo sé que para los que llegan a una iglesia, ¿no? Estamos congregados, perdón, pero muchas personas no van a la iglesia, ¿no? Pero a pesar de que vamos a la iglesia, a veces no entendemos la Biblia, ¿sabes? Y a mí creo que, bueno, como te mencionaba, yo pues siempre en la iglesia, ¿no? Sé muchas historias de la Biblia, muchos personajes, ¿no? Pero no comprendía muchas cosas. Y algo que a mí me sirvió mucho, de verdad, abrió mis ojos. A partir de eso comencé a ver el cristianismo de otra forma, fue cuando empecé a asistir a un instituto bíblico, ¿no? De verdad que crecí, para gloria de Dios, ¿no? Mucho porque realmente comencé a entender qué era la Biblia, ¿no? Digo, ahí la tuve siempre, ¿no? Siempre cerca, pero ya supe cómo acercarme, ¿no? Ya supe para qué este libro particular en la Biblia me sirve, ¿no? Espero estarme dando a entender. Y sí, la palabra de Dios trae mucho crecimiento, ¿no? Primeramente, sí, en la parte del conocimiento, ¿no? De empaparte si queremos verlo así, de la historia, de esos hombres, mujeres de la Biblia, pero también, ¿no? Crecimiento espiritual, ¿no? Te llenas, eres no sé cómo llamarlo, o la palabra floreces, ¿no? Creo que esa es la palabra más eh, específica, floreces en tu espiritualidad, ¿no? Ujú. Sí. Y grandioso porque la palabra nos muestra que podemos conocer a Dios, conocer todas esas cualidades, características y lo descubrimos y hacemos también a Dios más cercano a nosotros y nosotros cercanos a Él. Lo que compartes, Ahmed, es de bendición. Considero que también para usted va a ser y es de mucha bendición porque conocer a Dios, sabemos que, por ejemplo, si hacemos por tomar un ejemplo, voy a repetir, alguien dibujó y pintó a Dios, ¿verdad? Como creía que era, ¿no? Y pues vemos obras de arte, pinturas, esculturas que dicen ahí está Dios o está Jesús, pero va más allá de esa escultura como un pintor o un artista creó y se imaginó y lo hizo. Em, Entrar a la palabra de Dios nos ayuda a conocer a Met, como bien decías, que puedes estar asistiendo a una iglesia o puedes estar escuchando el mensaje de Cristo o el mensaje de Dios, pero eso no es Dios. No sé si me Ujú. estoy dando a comprender o entender que si tú deseas conocer más a Dios, pide al Espíritu Santo, porque creo que también es parte de lo que Dios nos va enseñando, es parte también de lo que en el proceso de conocerle me ha enseñado, es yo quiero conocerte como tú eres. Y porque a Ahmed se le reveló de una manera, a mí de una manera, a otros de otra manera, pero las cualidades de Dios, Dios es amor, y hay una parte, ¿no? También es esa parte del que corrige, pero Sí, ama. sí, creo que pues no creo, la Biblia dice, que Dios al que ama, corrige, ¿no? O sea, corrección es amor, aunque no nos guste a veces esa palabra. Pero sí, bien decías, ¿no? El hecho de que Dios es el mismo, ¿no? Am, Vas conociendo a Dios poco a poco, ciertamente, pero igual quisiera contarte otra experiencia, ¿no? Claro. Seguimos Sí, en esa adelante, parte. vamos. Recuerdo que igual, por esos tiempos cuando asistí al Instituto Bíblico, am, pues hubo un tiempo en el cual como iglesia queríamos meter esta parte, ¿cómo decirlo? Más de formación, que la iglesia pues aprendiera, escuelas, llamémosles, ¿no? Escuelas dentro de la iglesia, ¿no? Este, la escuela dominical como se conoce, ¿no? Pero pues poco más estructurado. Y me acuerdo que comenzamos a ir a una iglesia que nos empezó a capacitar, ¿no? Y recuerdo que yo en esos tiempos mi oración a Dios era que quería oír su voz. Yo le decía, Dios, quiero oír tu voz, ¿no? Muchos tal vez hemos hecho esa oración, yo creo. Oír la voz de Dios, ¿cómo será la voz de Dios? Y yo le decía eso a Dios en oración todos los días le decía eso a Dios.
Y recuerdo que estando en esta iglesia que nos capacitaba, ahí conocí o escuché la voz de Dios también de otra forma, ¿no? Recuerdo que una persona oró por mí y me ministró. Y esa persona me dijo, tú estás pidiendo de Dios una voz audible, ¿no? Y yo eso no se lo había dicho a nadie. Era algo muy personal con Dios. Y Dios, a través de esa mujer, ¿verdad? Siguió hablando y me dijo, has pedido una voz audible, pero me dijo, la voz que tú vas a escuchar es espiritual, por medio de la palabra, ¿no? Y ahí aterriza lo que dices que ahora aprendí, ¿no? Ahora sé cómo Dios puede hablar a mi vida. Que cuando yo abro las escrituras o escucho a alguien compartir, ¿no? La escritura, es Dios hablándome a mi vida. A veces como que nos quebramos la cabeza o buscamos cómo Dios me va a hablar, ¿no? Señales. Señales, ¿no? Es fácil, así es fácil, es práctico, es a través de la palabra que Dios te habla. Ujú. Y para ir cerrando en esto que atinadamente mencionas, Dios te va a hablar de muchas maneras. Lo importante es poder estar atentos, prestos a escucharle y como tú decías, yo pedí, ¿verdad? Yo pedía, yo quiero conocerte, yo quiero escucharte, porque también hemos aprendido que en la palabra de Dios, Dios mismo le habló a sus siervos, ¿no? O zarzas ardían, Ujú. ¿verdad? Porque puede Dios hablarte a través de una zarza ardiendo, o Dios puede hablarte a través del mover de las aguas, hasta, o tal vez de un silbido apacible. Dios puede usar muchas maneras, como tú decías. Lo importante es saber que es de Dios, que es para ti y que edifica tu vida. Cuando es de Dios, transforma tu vida para bien y tuyo y de los que te rodean, ¿verdad? Sí, cuando es de Dios, algo pasa, ¿no? Tiene que pasar algo en tu vida. A veces, bueno, hay cosas que no las comprendemos en su momento, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? A veces son contrarias como que a nuestra bienestar o no a nuestro bienestar, como a que queremos que pasen las cosas. Espero estarme dando a entender, pero a veces las circunstancias como que no son favorables, es lo que quiero decir. Pero no significa que Dios no esté en esa situación, ¿no? Por decir algo, a veces estamos enfermos, ¿no? O a veces estamos pasando por una situación, pues económica difícil o algún familiar, alguna situación ahí en la familia, ¿no? Y creemos que Dios no está ahí, pero realmente cuando permitimos, ¿no? Dejamos que el Espíritu Santo todas las cosas les ayudan para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ujú. Sí. Y cerramos con esto. Para los que conforme el propósito de Dios, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan para bien. Y cómo podemos conocer a Dios también en estos momentos que Dios permite, ¿verdad? Por ejemplo, va a haber una circunstancia, como decía Met, en lo económico o en la cuestión de salud. Si yo no hubiese enfrentado el dolor, jamás hubiese conocido a Dios en un proceso de dolor, en el desierto del dolor, y poder también, el Señor te enseña cómo es para que ese mensaje no quede en ti, sino tú puedas compartir cómo conocí a Dios en el desierto del dolor y que no falla y que no está lejos de ti y que siempre hay palabra de Él para ti, para los tuyos. Gracias, Ahmed, por compartir tu experiencia de cómo conocer a Dios. Y para cerrar, dile a ellos y a ellas cómo les aconsejas que conozcan cada día de Dios. Sí, cómo tener experiencias y vivencias con Dios es atreverte, ¿no? Y creer. Yo considero que esa es la clave, ¿no? Hay muchos principios bíblicos, yo lo sé, que puedes encontrar, pero la Biblia dice, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Creer, tener fe de que hay un Dios ahí que sí se revela, ¿no? Que sí escucha, que sí tiene planes para mí, un Dios que puede hacer algo en mi vida, ¿no? Eso es lo que creo, creer, tener fe y atreverte, ¿no? Porque mm, considero que la fe también se vive plenamente, se vive, ¿cómo decirlo? En su mejor versión,
cuando tienes ese valor, cuando te atreves, ¿no? Cuando dices, yo tengo un Dios que puede hacer las cosas y te atreves a hacerlo y ahí es cuando Dios te sorprende. Ay, Dios que sorprende. Dios que sorprende. Él ya sigue en nuestras redes. Y gracias Ahmed. Gracias por haberte quedado hasta el final de este podcast. Por favor, compártelos con tus amigos, conocidos y síguenos a través de Facebook, YouTube y también Instagram. Próximamente Spotify. Hasta la próxima.